El Golfo de Cádiz guarda un secreto oscuro. Bajo sus aguas tranquilas yace un cementerio. Un cementerio de barcos. Un lugar donde la historia y la tragedia se encuentran. Un lugar conocido como el Cementerio de las Carabelas. Aquí, los restos de innumerables embarcaciones descansan en silencio. Sus historias, olvidadas por el tiempo. ¿O no? Este no es un lugar para los débiles de corazón. Es un lugar de misterio. Un lugar de susurros del pasado. Un lugar donde la imaginación se encuentra con la realidad. Y donde la línea entre la vida y la muerte se vuelve borrosa. El Golfo de Cádiz es una franja traicionera del Océano Atlántico, conocida por sus aguas turbulentas y su historia llena de tragedias. Situado entre España y Portugal, este estrecho ha sido testigo de un intenso tráfico marítimo durante milenios, con innumerables barcos cruzando sus aguas. Desde los fenicios hasta los romanos, estas aguas han sido una ruta crucial para el comercio y la exploración. Desde los comerciantes medievales hasta los exploradores del Nuevo Mundo, todos ellos dependían de estas rutas para sus viajes. Todos ellos navegaron por estas aguas, enfrentándose a los peligros que acechaban en cada ola. Y muchos de ellos encontraron su fin en ellas, dejando tras de sí un rastro de naufragios y leyendas. Las fuertes corrientes, las tormentas repentinas y la poca profundidad de algunas zonas lo convierten en un lugar peligroso, donde la naturaleza muestra su fuerza implacable. Incluso para los navegantes más experimentados, estas aguas representan un desafío constante, una prueba de su habilidad y valentía. Pero este peligro es también parte de su atractivo, un recordatorio constante de la lucha entre el hombre y la naturaleza. Es un recordatorio de la fuerza de la naturaleza, de su capacidad para moldear destinos y cambiar el curso de la historia. Y de la fragilidad de la vida humana, que a menudo se encuentra a merced de fuerzas mucho más grandes que ella misma. Las historias de los naufragios en el Cementerio de las Carabelas son numerosas, y cada una de ellas es única. Algunas hablan de tormentas violentas que destrozaron barcos contra las rocas. Otras, de errores de navegación que llevaron a las embarcaciones a encallar en bancos de arena. Las historias se transmiten de generación en generación, convertidas en leyendas. Historias de valentía y cobardía, de supervivencia y pérdida. Historias que nos recuerdan el poder indomable del mar. Uno de los naufragios más famosos del Cementerio de las Carabelas es el de la Santa María. Este lugar, conocido por albergar los restos de numerosos barcos históricos, guarda en sus profundidades la historia de una de las embarcaciones más emblemáticas de la era de los descubrimientos. La nave insignia de Cristóbal Colón, la Santa María, fue un símbolo de esperanza y aventura. Con su robusta estructura y su imponente presencia, esta carabela se convirtió en un ícono de la exploración marítima. En 1492, esta carabela, junto con la Niña y la Pinta, partió hacia lo desconocido. Su misión era encontrar una nueva ruta hacia las Indias, pero en su lugar descubrieron un nuevo mundo, cambiando el curso de la historia para siempre. Cambiando el curso de la historia. La travesía fue larga y llena de desafíos, pero la determinación de la tripulación y la visión de Colón los llevaron a tierras inexploradas. Pero el viaje de regreso no estuvo exento de tragedia. Las condiciones climáticas adversas y los peligros del mar pusieron a prueba la resistencia de la Santa María y su tripulación. La noche del 24 de diciembre de 1492, la Santa María encalló en un arrecife cerca de la costa de Haití. La oscuridad y la tormenta hicieron imposible evitar el desastre. A pesar de los esfuerzos de la tripulación, el barco no pudo ser salvado y se hundió. Los marineros lucharon valientemente contra los elementos, pero la fuerza de la naturaleza fue implacable. Afortunadamente, no hubo víctimas mortales. La tripulación logró llegar a la costa, agradecidos por haber sobrevivido a tan terrible experiencia. Pero el naufragio marcó el final de una era. La Santa María, que una vez fue un símbolo de esperanza y descubrimiento, ahora yace en el fondo del mar, recordándonos los riesgos y las recompensas de la exploración. Sección 5. En busca de respuestas. La arqueología submarina. El Cementerio de las Carabelas ha atraído la atención de arqueólogos submarinos de todo el mundo. Estos exploradores del pasado se sumergen en las profundidades buscando respuestas.
restos de barcos, artefactos, cualquier cosa que pueda arrojar luz sobre la historia de este lugar. Su trabajo es meticuloso y peligroso. La visibilidad bajo el agua es limitada, y el tiempo que pueden pasar explorando es corto. Pero cada inmersión es una oportunidad única, una oportunidad de viajar en el tiempo y de recuperar la historia del fondo del mar. Sección 6. Tesoros del pasado. Hallazgos recientes. Las expediciones arqueológicas en el cementerio de las Carabelas han dado sus frutos. Se han recuperado innumerables objetos, desde anclas y cañones hasta cerámica y monedas. Cada uno de ellos cuenta una historia de la vida a bordo de los barcos, de las rutas comerciales y de las culturas que navegaron por estas aguas. Uno de los hallazgos más importantes fue el descubrimiento de los restos de un barco fenicio del siglo VII a.C. Este hallazgo demostró que el Golfo de Cádiz era una ruta comercial marítima importante mucho antes de lo que se pensaba. Sección 7. Ecos del pasado. Leyendas y fantasmas del mar. En esta sección, exploraremos las fascinantes historias y mitos que han surgido a lo largo de los siglos en torno a los misteriosos naufragios y las almas perdidas en el mar. El cementerio de las Carabelas no solo está habitado por los restos físicos de los barcos. Este lugar es un testimonio silencioso de las tragedias que ocurrieron en el pasado, donde cada naufragio cuenta una historia de valentía, desesperación y, a veces, de traición. También lo está por las historias y leyendas que rodean este lugar. Las olas que chocan contra las rocas parecen susurrar los secretos de los marineros que nunca regresaron a casa, y el viento lleva consigo los ecos de sus voces perdidas. Los pescadores locales hablan de luces extrañas que se ven en la noche. Estas luces, conocidas como luces de San Telmo, se dice que son señales de advertencia de los espíritus que aún vagan por estas aguas, tratando de guiar a los barcos lejos del peligro, y de sonidos inexplicables que provienen de las profundidades. Estos sonidos, que algunos describen como lamentos o susurros, han sido objeto de muchas teorías, desde criaturas marinas desconocidas hasta los fantasmas de los marineros perdidos. Algunos creen que son los espíritus de los marineros que perdieron la vida en estas aguas. Estos espíritus, según la leyenda, están condenados a vagar por la eternidad, buscando redención o simplemente tratando de encontrar el camino de regreso a casa. Condenados a vagar por la eternidad. Estas historias han sido transmitidas de generación en generación, y aunque algunos las consideran meras supersticiones, para otros son una parte integral de la cultura y la historia local. Otros, que simplemente son historias para asustar a los niños. Sin embargo, la persistencia de estas leyendas sugiere que hay algo más profundo en juego, una conexión entre los vivos y los muertos que se manifiesta en estos relatos. Sea como fuere, estas historias añaden una capa de misterio al ya de por sí enigmático cementerio de las Carabelas. Este lugar, con su atmósfera cargada de historia y misterio, sigue siendo un recordatorio de los peligros del mar y de las almas que aún pueden estar esperando ser encontradas. Sección 8. Un lugar de respeto y memoria. El cementerio de las Carabelas es mucho más que un lugar de tragedia. Es un lugar de respeto. Un lugar para recordar a aquellos que perdieron la vida en el mar. Y un lugar para honrar la valentía de aquellos que se enfrentaron a lo desconocido. Es un recordatorio de que la historia está a nuestro alrededor, incluso en los lugares más inesperados, y de que el mar, a pesar de su belleza, puede ser un lugar implacable. Sección 9. El cementerio de las Carabelas. Un misterio por resolver. El cementerio de las Carabelas sigue siendo un misterio por resolver. Un lugar donde la historia y la leyenda se entrelazan. Un lugar que nos recuerda el poder del mar y la fragilidad de la vida humana. ¿Cuántos barcos más yacen en el fondo del mar, esperando ser descubiertos? ¿Qué otras historias nos pueden contar? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura: el cementerio de las Carabelas seguirá fascinando e intrigando a la gente durante muchos años más.